Entonces, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar acá hoy sábado, muy tempranito para empezar este nuevo día y continuar con estos 21 días que hemos venido trabajando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera en cómo pensamos, en el cómo gestionamos nuestras emociones y en cómo entramos en esa conexión desde el espíritu con Dios, cómo nos comunicamos en oración y en meditación. Y nos preparamos en este tiempo de Adviento donde nuestra religión católica o digamos, todo lo que tiene que ver con la creencia judío-cristiana nos invita a esperar, a prepararnos y esperar esa llegada del niño Dios en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido trabajando para abordar un tema que nos cuesta un poco, pero que es verdad lo más importante que tenemos que aprender para poder hacer cambios y transformaciones en nuestra vida. Como escuchan un poquito, sigo afectada la garganta, un poquito de gripa, pero ahí vamos llevando la sesión de la mejor manera y si tengo que pausarme, pues me disculpan. Bueno, entonces, en estos 12 días que hemos venido trabajando hoy, que es nuestro 13º día, hemos venido haciendo toda una propuesta y un cambio de la manera en cómo nos podemos acercar en esa oración y en esa comunicación desde el Espíritu con Dios. Porque no solamente es estar en una oración donde yo me comunique, exprese, solicite, pida a Dios que obre en mí, sino también desde esa escucha activa y desde esa capacidad de tomar acción, cómo voy haciendo esos pequeños pasos. Y ayer hablábamos precisamente de la voluntad, cómo tomar acción en nuestro día a día para ir haciendo, primero integrando toda la información, todo el conocimiento, todo aquello que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida y ponerla a que funcione para nosotros. Y segundo, la importancia de que cuando yo tomo acción, entro en la práctica, es cuando empieza la transformación. De nada sirve que yo tenga información y no tome acción. Entonces, el tema de hoy es muy, muy, muy importante porque nos cuesta muchas veces en medio de tomar la acción responsabilizarnos de una situación. Y ahí es donde empezamos a tener un poco más de comprensión frente a lo que vinimos a vivir y a experimentar en nuestra realidad, digamos, en esta dimensión donde estamos en la tierra, viviendo una experiencia y donde nos cuesta ver este momento de la vida, llámese 10 años, 80 años, que nos permiten vivir como una experiencia. Y aunque tengamos un concepto de mortalidad, aunque tengamos un concepto de final, aunque tengamos un concepto de que no será eterna nuestra existencia, nos cuesta muchísimo aceptar que nuestra vida tiene un límite, un cambio y una trascendencia desde el espíritu, que nuestro cuerpo físico se va a deteriorar, que nuestro cuerpo físico va a terminar su función, pero que el espíritu es lo que va a trascender y es lo que va a continuar. Llámese el concepto que tengamos desde nuestra creencia, trascender a otra dimensión, llegar a la eternidad, llegar al nirvana, en la conexión con Dios, regresar a la fuente, a la divinidad. Como lo queramos nombrar, llamar desde cada una de sus creencias, lo importante es saber que la experiencia humana que estamos viviendo, lo que nos lleva es a tener toda una práctica a través de cada situación
que acontecen y que vamos viviendo en el camino de ese ciclo vital que atravesamos todos los seres humanos, desde el momento del nacimiento, independientemente de los años de vida que tengamos, hasta el momento de la muerte, del fallecimiento, de la trascendencia. Entonces, cuando empezamos a ver la vida con esa claridad de saber que tenemos un tiempo, una experiencia por vivir, vamos reconociendo que ese tiempo que se nos ha dado, que ese tiempo que tenemos, independientemente del tiempo que nos hayan puesto al inicio de llegar a este mundo, a esta vida, y tengamos esta experiencia, no estamos en el mundo para ver nuestra experiencia desde el error, sino desde el aprendizaje. Y eso hace un gran cambio en nuestra percepción, en nuestra interpretación y en nuestra manera en cómo le vamos dando a la vida una respuesta. Entonces, ver la vida como un constante aprendizaje nos permite abordar el error de una manera diferente, porque digamos que nuestros sistemas pedagógicos, nuestros sistemas políticos, económicos, sociales, castiga fuertemente el error. Y el ser humano ha aprendido que el error es lo peor que le puede pasar. Y desde ahí, el error siempre va a implicar un castigo, algo que nos viene a cobrar, algo, una factura pendiente por una acción, por algo que hicimos que no tuvo el resultado esperado o que pudo haber sido de afectación para un otro, que realmente es donde empieza la responsabilidad, porque desde ese aprendizaje de aprender a responderle a la vida, es que asumimos una postura de responsabilidad. Y esto no quiere decir que afectar al otro o afectar a la sociedad no sea importante. Claro que es importante, pero no desde la mirada del castigo y el error, sino desde el aprendizaje y la responsabilidad. Entonces, en este tiempo de estos 13 días, hoy, en nuestro 13º día, hemos venido aprendiendo cómo trabajar en nosotros, cómo entrar en esa mirada introspectiva, en esa mirada reflexiva, en esa mirada interior y desde ahí, cómo tomar acción para ir a hacer esa responsabilidad con nosotros de habilidad para responder ante las situaciones que acontecen y ante aquello que yo también puedo provocar o puedo generar a mí mismo, a mi entorno o al otro. Cuando vemos la vida como un constante aprendizaje, sabemos que el error hace parte de ese aprendizaje. Comprendemos que el error es inevitable, que si nosotros como seres humanos ya tuviéramos toda la conciencia plena para comprender qué fue lo que vinimos a hacer a este mundo, cuál es esa experiencia a la que somos llamados cuando estamos viviendo en este mundo, entonces, no tendríamos la capacidad de sorprendernos, de a partir del vacío y la incertidumbre generar posibilidades. Tendríamos una vida completamente dirigida, direccionada, y ahí sí seríamos como robots que nos programaron y que pudiéramos saber que a cada situación respondemos de esta forma y que tuviéramos unos manuales predeterminados para enfrentar cada situación que nos acontece. Entonces, la experiencia humana lo que nos lleva es a transitar todo un desafío desde la parte mental, cómo interpreto aquello que acontece, y desde la parte emocional, cómo gestiono todo lo que sucede en mí a través de eso que veo que acontece afuera. El aprendizaje lo que nos invita constantemente es a practicar, a tomar acción, porque no hay aprendizaje sin práctica, solo se queda en información.
Y ahí es lo que hace completamente la diferencia cuando después del error, que va a ser inevitable en el proceso de aprendizaje, yo entro en estados del ser o en sentimientos de remordimiento y arrepentimiento. Cuando yo entro en estados del ser donde genero sentimientos de remordimiento y arrepentimiento, tengo opciones de quedarme anclado en la limitación o poder fluir y tomar esa responsabilidad que es la capacidad que tengo para transformar aquello que está sucediendo en mí y en mi entorno. Entonces el remordimiento nos lleva a la culpa y el arrepentimiento nos lleva a la responsabilidad. El remordimiento es aquel sentimiento, recuerden que todo sentimiento viene primero dado por un pensamiento reiterado, un pensamiento recurrente al que yo le he dado cabida en mi mente todo el tiempo. Y va haciendo un bucle hasta que va llegando a mi sentimiento y hace que ese pensamiento se vuelva sentimiento. Siento desde lo que llevo y tengo en la mente. El remordimiento nos lleva a experimentar la culpa. El arrepentimiento nos lleva a responsabilizarnos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante esos dos conceptos a la hora del aprendizaje y de la responsabilidad, la habilidad para responder? Porque el remordimiento nos ancla a mirar el error, a darnos cuenta que ese error, por la incomprensión, por la falta de conciencia, por la falta de información, por no tener la capacidad para responder de una forma diferente ante el momento, ante la situación, nos hace anclarnos al error, pero con una diferencia, y es que nos ata a la culpa, a ese sentimiento que genera imposibilidad, limitación, donde sentimos que desde la culpa podemos resolver buscando un responsable afuera. O si el sentimiento de culpa es propio, es no aprender a perdonarnos aquellas acciones o actos que cometemos desde la falta de información o en el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de arrepentimiento, lo que nos muestra el arrepentimiento es un camino donde tenemos la posibilidad de ir a tomar acción y reparar aquello que hicimos, porque entramos en la comprensión de que el error es una falta que se cometió por nuestra falta de información, de conocimiento, porque vamos en el proceso de aprender. No soy hoy la misma Viviana de hace 1 año, 2 años, 5 años. Durante el proceso de esos años que ya he vivido y transitado, me he ocupado de trabajar en mí, de revisarme, de analizarme, de reflexionarme, y eso ha llevado a que tome una mayor conciencia de la responsabilidad de mis acciones. Y si cometo una falta, y si cometo un error, eso ha ido haciendo en mí la mujer que hoy soy, porque ha ido configurando, ha ido estructurando todo un cambio y una resignificación de conceptos, de programas, de forma en cómo vemos e interpretamos, de ideas, de creencias que se han ido transformando a partir o de ese error que se cometió o de la información nueva que he adquirido y que me permite entrar en una mayor comprensión y conciencia a la hora de responder. Entonces, cuando hablamos del error o el aprendizaje, para tener esa habilidad para responderle a la vida, es donde nos retamos como seres humanos en la adultez, en saber que afuera todo lo que acontece es una oportunidad. Viviana, ¿y cómo va a ser una oportunidad todas las situaciones que generan dolor y sufrimiento?
Precisamente, precisamente el desafío de estar vivos, de estar en la vida, de venir a tener esta experiencia humana, es entrar en ese aprendizaje. Entonces, las relaciones de pareja, las relaciones materiales, nuestra creación o nuestro trabajo material, la parte laboral, profesional, la actividad laboral social que yo preste o genere servicio o venta de producto a un otro a través de todo lo que nosotros hacemos, estamos teniendo un aprendizaje constante. Entonces, la familia en que nacemos, esos vínculos que a veces cuestan tanto, pero que son para siempre, que no podemos decir, yo dejo de ser la hija de, yo dejo de ser la hermana de. No, aquella familia que nos correspondió como aprendizaje en la vida es lo que nos reta y nos desafía a saber cómo voy a responder yo cuando esté en este proceso de tomar conciencia que responderle a la vida implica que yo entre en un constante aprendizaje, en una constante práctica de observarme, de trabajarme y de saber que en esa responsabilidad hay una gran capacidad de tomar acción ante cualquier situación. Pero es que hay situaciones muy adversas que no están bajo nuestro control. Exactamente ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que esa idea, esa falsa creencia que traemos de de nuestra crianza y de nuestro sistema, donde creemos que el ser humano tiene el control absoluto de todo, es lo que nos está mostrando la vida y nos enseña que no es así, que muchas veces la vida acontece y es como es. Y es en nuestra capacidad o incapacidad de reconocer, de comprender y de aceptar que en la vida acontece de todo y para todos, que hay mayores experiencias para unos o para otros, dolorosas o de sufrimiento, sí, es una realidad. La realidad que nos propone muchas teorías es que somos creadores de esas situaciones. ¿Hasta qué punto no sabemos? Porque esto es parte de nuestro aprendizaje. Yo no sé desde qué forma consciente, entonces hablamos del plan del alma, una vida espiritual antes de llegar a este mundo terrenal que pacté en, no sé, X situación. Puede ser incluso la muerte de mi hija a temprana edad, de manera prematura. Son posturas que tenemos en el mundo a través de tantas teorías, corrientes e información que adquirimos. Pero lo que sí puedo decirles desde mi experiencia, desde mi conocimiento hasta hoy, porque todavía habrá mucho que seguiré aprendiendo, es que más allá de tener una postura, una creencia, una ideología que nos lleve a pensar y a encontrar respuestas desde la mente, respuestas racionales ante a todo lo que nos acontece, es que al comprender que es un aprendizaje de todo lo que acontece para todos y no tener el control, yo puedo tener la capacidad de saber cómo voy a responderle a la vida desde lo que sí tengo el control, que es mi capacidad de pensar y la manera en cómo gestiono aquello que puedo experimentar, sentir a través de aquello que pienso e interpreto. Todas las postulados y toda la teoría que podamos escuchar hace parte de la información que hay en el mundo y cada uno tiene ese libre albedrío de tomar o no como creencia aquellos postulados y teorías. Lo importante es cuando yo tomo el control de mi vida, cuando yo asumo la responsabilidad de mi vida, cuando yo direcciono mi forma como estoy pensando y gestiono aquello que estoy experimentando emocionalmente. Ahí empieza a hacer la gran diferencia en yo estar en culpa o aprendizaje y ver el error como una oportunidad o como algo que me va a anclar a la limitación o como aquella posibilidad y capacidad que me va a expandir en este proceso de aprendizaje.
Entonces la invitación para hoy es precisamente eso. ¿Cómo asumo la responsabilidad de mi vida y de aquello que acontece? No porque yo sea absolutamente creador de todo lo que acontece, que hay en la vida, para mi bien y todo lo vea como una forma en que yo tengo el control de aquella situación, porque también es muy frustrante y se los digo como tanatóloga y por eso la tanatología tiene una postura un poco diferente a la psicología, porque la psicología nos lleva a la responsabilidad total de nuestras acciones, pero desde la tanatología, cuando las personas llegan a consulta, por la muerte de un ser querido y tienen que atravesar los sentimientos de culpa, porque la culpa nos lleva a mirar aquello que hicimos, dejamos de hacer o hicimos de alguna manera que hoy, después del tiempo, después de otro aprendizaje, nos hace ver que pudimos haber actuado de otra forma, pero que para ese momento no teníamos la información. Entonces, ¿cómo apoyar a una persona cuando está viviendo el dolor y experimentando el dolor más profundo de su vida y llevarlo a sentir que toda la responsabilidad es suya? Eso a veces se siente tan pesado, pensar que la responsabilidad de todo lo que aconteció con su ser querido es una creación propia. Esto es una postura que a veces pesa muchísimo en las personas y desde esa mirada compasiva es ir acompañando en esa capacidad de comprender que el error hace parte de la vida, que hace parte de la vida, que en muchos momentos no tengamos la información de esa sabiduría que nos va a permitir tener una respuesta diferente. Y desde ahí el manejo de la culpa es una tarea ardua en los procesos de duelo. Cómo sacar a las personas de esos procesos de culpa, de remordimiento o de arrepentimiento. Remordimiento es que yo me quedo atado a la culpa, me quedo atado en siento mucho aquello que hice y me siento culpable, pero no tomo acción porque me quedo en la limitación. El arrepentimiento es siento mucho aquello que hice, responsabilizo mis acciones y me responsabilizo de aquello que no pude hacer diferente y tengo la capacidad de elegir cómo voy a responder en una situación parecida, similar, con otras personas o con lo que acontezca. Y desde ahí el aprendizaje, desde ahí el error se mira con otra mirada muy diferente a pensar que nosotros tenemos el control absoluto de todo lo que acontece en nuestra vida y ponernos esa carga tan pesada, ya no solamente saber que estamos en un constante aprendizaje, que cada momento puede haber información que desconocemos, pero que en ese aprendizaje vamos en esa vía de ir aprendiendo en todas las situaciones que vamos atravesando a mirar la vida con esa capacidad de ver posibilidades, opciones y yo cómo puedo hacer desde mi capacidad, desde lo que hoy tengo, desde con lo que hoy cuento, desde esos recursos internos que hoy tengo y de aquellos externos que he ido adquiriendo o me apoyan para responderle a la vida de la mejor manera. Entonces la invitación de hoy es precisamente esa. Llevar el concepto de responsabilidad en nuestra vida es también asumir que el error y el aprendizaje van de la mano, que en la medida que yo me responsabilizo, aprendo, pero en el proceso de aprendizaje cometo errores. El error es inevitable. Que, no, pero cada vez vamos a seguir cometiendo errores. Si yo me ocupo de responsabilizarme y de hacer un aprendizaje en mi práctica diaria, yo cada vez voy a entrar en mayor comprensión y conciencia de que el error hace parte de la vida, pero yo puedo ir transformando mis posibilidades para que el error no sea mi constante, porque entonces ya no sería error ni aprendizaje, ya sería terquedad, ya sería obstinación, ya sería quedarme en una postura donde yo no tome la decisión de ver ese error como una posibilidad, sino de ver el error como el camino. Y ya eso es una postura completamente diferente.
Pero cuando yo aprendo y sé que en ese proceso me puedo equivocar, puedo cometer un error y que hace parte del proceso de la vida y que yo puedo tomar responsabilidad frente a aquello que cometí por la falta de información, de sabiduría, de conocimiento. Y cuando estamos en esa conciencia de cada vez más ir a revisarnos, a trabajarnos, a mirarnos, a saber cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, entrar en esa coherencia, en esa congruencia, en esos espacios de silencio, reconocerme, pues sí, el error va a seguir siendo parte de la vida porque vamos en un constante aprendizaje, pero cada vez le doy menos cabida a vivir desde el error y le doy más cabida a vivir desde la capacidad de tomar acción para transformar, para hacer una resignificación de mi aprendizaje. Y desde ahí entonces esta postura de responsabilidad, porque muchas veces asumir la responsabilidad nos cuesta y es más fácil quedarnos en la postura de víctima buscando al responsable afuera de aquello que acontece. Y sí, puede haber responsables afuera, pero yo no puedo hacer nada con el otro, pero puedo hacerlo todo conmigo, porque yo direcciono, yo tomo el control de aquello que puedo pensar, de aquello que estoy sintiendo y cómo lo voy a transformar para mi mayor bien. Entonces, los invito a que entremos en esa comprensión hoy, que respiremos profundo desde ese lugar en el que estamos cada uno, de que entremos en esa respiración profunda y que con la respiración vamos inhalando toda esta información que hoy recibimos, que a veces nos cuesta tanto entrar en esa comprensión y aceptación de que yo siempre voy a tener la capacidad para responder diferente ante la situación, pero que necesito entrenamiento, que necesito práctica de ir hacia lo más importante que puedo tener el control y dirección, la manera en cómo pienso, la manera en cómo gestiono mis emociones, entrar en esa coherencia, en esa congruencia, que es un trabajo constante desde reconocer mis estados del ser, desde darme cuenta en el silencio cuál es mi verdadero yo y cómo integrando y cómo ir aceptando y transformando aquellos falsos yo, de irle minimizando el control y el poder que tiene el ego en mí, e ir transformando desde esa mirada compasiva, amorosa, amable y gentil todo lo que acontece primero en mí para poder expandir, para poder brindar, para poder entregar a los otros desde lo más auténtico, desde lo más real que tenemos, que son nuestros sentimientos cuando ya hemos pasado por esa coherencia del corazón, cuando hemos alineado la manera correcta del pensamiento hacia esa dirección del corazón. Entonces yo les decía en una de las sesiones que el corazón tiene su propia inteligencia, que tenemos más de 40.000 neuronas que nos lleva a tener una gran capacidad de resolver aquellas situaciones en un estado del ser diferente de la mente, donde ya no hay tanto caos ni interferencia, sino desde esa coherencia de alinearnos y empezar a centrarnos en el corazón, aquello que viene dado con su propia inteligencia para que más pausadamente, más serenamente podamos entrar en ese estado de conexión y desde ese lugar más sereno, más calmado, más tranquilo, podemos tomar acciones diferentes y desde ahí, como desde ese campo magnético, eléctrico, nosotros podemos expandirnos e impactar todo aquello que está a nuestro alrededor y a todos aquellos que estemos cerca y en contacto, e incluso desde la distancia, porque entonces está comprobado que desde
la distancia, nosotros tenemos un impacto con el otro, desde nuestra forma en cómo emanamos nuestros pensamientos, cómo vamos direccionando los pensamientos y aquello que vamos sintiendo. Entonces los invito a que respiremos profundamente, a que integremos esos conceptos que nos hagan eco, rema y nos lleven a ver y reconocer una nueva manera, una nueva postura frente a aquello que acontece en mi vida, frente a aquello que estoy viviendo, frente a aquellas situaciones que me ha costado soltar, dejar ir, a las que sigo anclado, o sea, porque estoy en el error, la culpa, el remordimiento y me he limitado a pensar que no hay una solución o que la solución está afuera, en lo que puede hacer el otro, cuando el otro cambie, cuando las circunstancias cambien, o desde la posibilidad, la capacidad que tengo de tomar acción después de entrar en el arrepentimiento, de reconocer que el error hace parte de la vida y miro con una postura compasiva mis acciones y las acciones del otro. Y eso no implica y eso no quiere decir que yo le voy a permitir al otro sobrepasar los límites que tengo o transgredirlos e ir a esa parte constante de cometer errores y yo asumir responsabilidades. No, eso implica que yo veo la falta del otro, reconozco el error del otro, lo miro compasivamente, tengo una postura de poner límites en mi vida y al otro, pero asumo una postura de tomar acción con lo que yo puedo controlar y desde ahí tengo toda una capacidad de ver nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para tomar nuevas acciones y aprender que el error es un entrenamiento para mi mente, para mi corazón y para mi vida. Inhalamos profundamente y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que quien es obra de raíz, que quien viene a hacer el trabajo desde lo más profundo de nuestras huellas étnicas, de aquello que hay en nuestro interior, le vamos a exponer aquella situación en la que estamos anclados, aquella culpa, aquel remordimiento, aquel momento, aquellas palabras, aquella persona con la que podamos estar atados o anclados a ese error, a esa falta o esa situación de la vida que no comprendo por qué a mí. Y le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios que nos permita ver a través de los ojos del Padre, porque Él no ve error en nosotros. Él solo ve aquello que hizo a imagen y semejanza de Él y sabe el poder y la capacidad que tenemos para transformar todo aquello que acontece para nuestro mayor bien, aunque en un principio no lo veamos con los ojos de la mente ni desde la razón, nos genere caos y confusión, pero el Espíritu Santo de Dios nos muestre esas posibilidades, esa oportunidad que tiene el Padre a través de esa mirada compasiva, amorosa, misericordiosa con nosotros, que nos haga ver que el error que nosotros como seres humanos hemos visto
como el castigo a lo que estamos sometidos por la falta, nos muestre que el amor, la compasión, es la forma como podemos resolver esa aparente falta, ese aparente error, porque todo hace parte del entrenamiento de aprender, de avanzar, de adquirir sabiduría. Y le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios que obre en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos haga ver y nos permita ver con claridad aquellas creencias, aquellos pensamientos en los que hemos entrado de incomprensión de una forma irracional que nos ha atado a sentimientos que nos dejan imposibilitados a salir de una situación. Y le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios que estamos abiertos y receptivos a ver con nuevos ojos aquellos errores, faltas que he cometido, aquellos errores y faltas que han cometido los otros, con una mirada más amable, amorosa y compasiva conmigo mismo y con los otros, porque el perdón es esa capacidad de soltar, de dejar ir la carga de mis creencias y de mis sentimientos frente a aquello que ha acontecido. Porque perdonar es un desafío, es un reto que tenemos los seres humanos, entrar en comprensión compasiva, misericordiosa y amorosa por nosotros mismos y por los otros. Y desde ahí, desde esa mirada compasiva, podemos reconocer que el error hace parte de la experiencia de vida de toda persona, incluidos nosotros y aquellos seres queridos o personas a nuestro alrededor. Vamos a entrar en un espacio de silencio y vamos a reconocer dónde está anclado nuestro pensamiento y nuestro sentimiento frente a aquello que me ha costado comprender, aceptar que el otro ha hecho o que yo he cometido y lo he catalogado como una falta, como un error y me ha costado perdonar. Y le voy a decir al Espíritu Santo de Dios que obre de raíz en mi mente y en mi corazón para que transforme, para que me dé las opciones y las posibilidades para comprender aquella situación que me ha costado aceptar y perdonar y desde la responsabilidad
asumir esa capacidad que tengo de responder a la vida de una manera diferente. Le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que ponga en mí los pensamientos correctos, que despeje mi mente y me alinee a aquellos pensamientos correctos, a aquella información que me permita comprender la situación y que genere en mí los sentimientos que se alinean a esa comprensión de la situación. Porque perdonar para muchos es un desafío desde la falta de comprensión de aquello que hice o de aquello que me hicieron o de aquello que hizo el otro que iba en contravía a lo que yo esperaba. Y desde la responsabilidad que tengo conmigo, con mi bienestar, con generar para mí un mayor y mejor estado emocional y mental. Asumo una nueva forma en cómo puedo responder ante aquello que he venido cargando, ante aquello que he venido soportando desde el dolor y el sufrimiento. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que genere pensamientos nuevos, con nueva comprensión de esa situación y desde el error me lleve al aprendizaje de lo que vino a mostrarme esa situación. Y respiro profundamente, inhalando en 4, sosteniendo en 4 y soltando en 4. Cuando inhalo todo aquello con lo que me puedo conectar para entrar en esa nueva comprensión. Sostengo en mí aquello que necesito integrar, que necesito ver con nuevos ojos y libero, suelto y dejo ir aquello que ha hecho interferencia, que me ha atado al remordimiento, a la culpa, al dolor y al sufrimiento. Y vuelvo a inhalar profundamente. Suelto, libero y dejo ir todo aquello a lo que he creído que estoy atada y me ha dejado anclado a esta situación. Aún sin comprender las razones, aún sin tener explicaciones desde la razón, confío que el Espíritu Santo de Dios pondrá en mí los pensamientos correctos y los alineará al sentimiento correcto para lograr soltar, dejar ir con amor y compasión aquella situación. Y elijo, prefiero y decido entrar en el control de mi mente y de mi corazón para generar en mí paz, serenidad, calma, bienestar y desde ahí poder irradiar
poder brindar e impactar mi vida, mi entorno y a los demás de una manera mejor, positiva y más amorosa. Y digo lo siento, porque en mi incomprensión, en mi falta de información, en mi aprendizaje, he cometido faltas y errores. Perdón, porque no lo hice desde la intención de dañar, herir, lastimar. Lo hice desde esa misma falta de información, desde esa falta de amar, comprender y ser compasivo conmigo y con el otro. Gracias, porque todos los días tengo una nueva oportunidad para aprender y hacer las cosas nuevamente. Como dice la palabra de Dios, cada día se renueva la faz de la tierra. Así se puede renovar mi vida y cada día es un nuevo comienzo. Gracias por la oportunidad de volver a reescribir esa historia. Y vamos a decirnos y a decir a aquella situación, te amo, porque has venido a enseñarme, has venido a mostrarme nuevas formas en cómo puedo ver y asumir esta situación, porque también desde el amor y una mirada misericordiosa y compasiva puedo tener aprendizajes de sabiduría, no solo a través del dolor y el sufrimiento. Puedo aprender desde el amor y la compasión. Y respiro profundamente e integro esa nueva forma en cómo puedo aprender de la vida y de los otros, con una mirada amorosa y compasiva. Y me dispongo a hoy empezar mi día de actividades, asumiendo el error como parte de mi aprendizaje y la práctica como mi constante forma y capacidad de tomar acción en lo que sí tengo el control de mi mente y mi corazón para alinearlos en coherencia y llevarlos a la congruencia de aquello que pienso, siento y hago como una forma de integrar aprendizaje en mi vida y tener una nueva postura frente a cada situación que me reta, desafía o a esa dificultad que estoy atravesando. Respiro profundamente y en el momento en que sienta que estoy preparado, puedo abrir los ojos lenta y suavemente. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por esta nueva mañana en que nos reunimos y tuvimos este espacio con la energía y la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, mañana los desafío a que muy a las 6 de la mañana nos conectemos domingo tempranito. Gracias por este espacio, gracias por estar acá y hacer lo posible.
Un abrazo inmenso, Dios los bendiga, que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Igualmente. Gracias. Igualmente.